vuelta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy un día muy especial. Estamos invadidos del fútbol porque los ecuatorianos se muestran optimistas por el partido de esta noche entre la Tri y la selección de Perú. Todos esperamos, por supuesto, un resultado positivo para nuestra selección. Vamos también a saludar en los estudios de Guayaquil a nuestro compañero Gustavo Espinosa. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Correcto, Mariux, y amigas y amigos, muy buenas tardes. Dentro y fuera de la patria, sobre todo también nuestros compatriotas en Estados Unidos, están pendientes del resultado de esta noche. Tenemos los titulares. Expectativa en el Ecuador por el partido entre la selección peruana y la tricolor. En Jama continúa el avance de obras para la reconstrucción de viviendas. Los pobladores de Pozorja reconocen los beneficios que traerá la construcción del primer puerto ecuatoriano de aguas profundas. En lo internacional, en Estados Unidos, Hillary Clinton se convierte en la candidata del Partido Demócrata para las elecciones. Como lo decíamos, ya en el país estamos inundados de ese sentimiento sobre el resultado positivo que los ecuatorianos estamos esperando frente al partido de nuestra selección con Perú. Pero esos sentimientos los vive más de cerca todavía nuestro compañero David Lucero, que se encuentra en Phoenix, Arizona, y se encuentra en vivo, por supuesto, acompañando también a la selección. Y en este momento nos da el ambiente, David, cómo se vive. Estaba viendo que he entrevistado a varios ecuatorianos muy emotivos también. Así es, Mariux, y un gusto saludarte desde acá, desde Phoenix, Arizona, lo propio Gustavo en la ciudad de Guayaquil, y a ustedes, amigos televidentes. Hace poquito nada más estuvimos en el equipo precisamente con todo nuestro reporte, y con mucho gusto lo hacemos también para Noticias 7, la televisión pública ecuatoriana, acá siguiendo a nuestra selección en vivo y en directo. Acá son las 12 horas con 4 minutos. Y una temperatura de 38 grados es la que tenemos acá, con mucha expectativa, sin duda. La gente ecuatoriana, casualmente conversábamos con uno de los aficionados que han llegado desde todas partes, gente que vino desde Los Ángeles. Se calcula de que hoy estén alrededor de 15,000 ecuatorianos presentes acá en el estadio de la Universidad de Phoenix, en Arizona, justamente para lo que será el partido que acá en Estados Unidos arranca a las 19 horas, 21 horas de nuestro país. Con todo confirmado, y les tenemos precisamente una nota que recoge todos los detalles previos de cómo está Ecuador, cómo está la selección de Perú para esta fecha que será decisiva para las dos selecciones y, por supuesto, para la nuestra, que sea con victoria en esa intención de tratar de clasificar a la siguiente fase de esta Copa América Centenario. Les presentamos este informe entonces. Las selecciones de Ecuador y Perú se enfrentarán esta noche desde las 21 horas de nuestro país en el estadio Universidad de Phoenix, en Arizona, por el Grupo B en la segunda fecha para ambos. Una victoria de Perú sobre Ecuador garantiza a la selección blanquirroja un cupo a la siguiente ronda y dejaría a los ecuatorianos al borde de la eliminación. Los peruanos son conscientes que ante la tricolor será un duelo complicado. La posible formación sería con Gales en el arco, Reboredo, Rodríguez, Ramos y Céspedes en la defensa, Polo, Tapia, Cueva y Yotun en el mediocampo, Flores y Guerrero en la ofensiva. Por su parte, Ecuador realizaría una variante para el duelo ante los incas. El portero Alexander Domínguez volvería al rol titular. En la última práctica realizada en la cancha del estadio de Phoenix, el técnico Gustavo Quinteros probó algunas variantes. Un triunfo de Ecuador lo colocaría con 4 puntos cerca de la clasificación. La posible formación sería con Domínguez en el arco, Paredes, Mina, Achillier y Ayoví en la defensa, Grueso, Noboa, Valencia y Montero en el mediocampo, Bolaños y Valencia en la ofensiva.
Ahí escuchamos justamente los datos previos, las probables formaciones. Hoy, como ya lo habíamos comentado, la principal novedad en Ecuador sería la reaparición de Alexander Domínguez, un hecho que se lo viene comentando desde las primeras horas de la mañana, a pesar de que hasta ayer en la conferencia de prensa el técnico de nuestra selección, Gustavo Quinteros, dejó entrever de que mantendría el mismo equipo titular que jugó con Brasil el sábado anterior. Pero si acá hay un ambiente especial, todavía no vemos a la gente llegar porque las puertas se abrirán a partir de las 15 horas. Acá la gente llega con todo el tiempo del caso, sin ningún inconveniente para observar el partido de esta noche, pero queremos compartir desde acá una nota previa de cómo se vive en la ciudad de Guayaquil, todo ese ambiente que también lo tenemos en nuestro país, apoyando a nuestra selección con toda la ilusión de que hoy el equipo tricolor consiga su primera victoria en esta Copa América Centenario. Veamos cómo lo vive nuestra gente allá en Guayaquil. Hoy juega la selección nacional y eso es evidente y hasta retumba en las calles del país. Ganamos 2-0 hoy, venga. Fue el caso de la ciudad de Guayaquil que amaneció tricolor. 8 la camiseta, sin IVA, 8. Son los comerciantes informales del puerto principal quienes, al igual que las tiendas deportivas, desde días atrás han adelantado su agosto con la euforia y pasión futbolera. Es beneficio para los comerciantes, hay un ingreso económico. Bueno, esa es una obligación y es un deber de cada uno de todos nosotros los ecuatorianos, respaldar al Ecuador con una camiseta. Pero tal demanda, aseguran, depende del resultado que los seleccionados alcancen este miércoles tras el encuentro con su similar de Perú por la Copa América Centenario. Por ello, las expectativas vienen de los locales. Esperemos que nos demos esa alegría de hoy día. Siempre con el empate con Brasil, pero vamos a ganarle 2-1 a Perú. ¿Los goles de quién? De Miller y de Antonio. Y hasta de los extranjeros. Victoria Ecuador. Sí. De ahí que en el ambiente en las calles también hay pronósticos adversos. 5-0 Perú. No un empate por hoy. No, 5-0. Gol de Farfán. En todo caso, así se vive la previa del segundo cotejo por Copa América que tendrá la tricolor nacional. Ambiente lleno de buenos augurios y el comercio listo a vivir la fiesta. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Muy bien, y esperamos que todo el entusiasmo de nuestra gente allá en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Manabí, en todas sus ciudades, en Esmeraldas también, lo sientan nuestros jugadores y estamos seguros de que así será con todo el aliento y motivación que ellos requieren para poder cumplir en la cancha esta noche. Gracias a David Lucero, quien nos informaba desde Phoenix acerca del partido de esta noche entre Ecuador y Perú. Quienes también tienen mucha expectativa son los peruanos que habitan en el puerto principal de los ecuatorianos, pero sobre las elecciones vividas el pasado domingo. Así es, en Perú han sido procesadas ya un 99.5% de actas. Pedro Pablo Kuczynski mantiene una ligera ventaja con un 50.1% frente a la candidata Keiko Fujimori, quien mantiene un 49.8% de los votos. Y la continuidad de las relaciones bilaterales es lo que avisoran dos exfuncionarios de la Cancillería ecuatoriana tras el cambio de presidente en el Perú. Los tres anteriores mandatarios han mantenido una línea apegada al aperturismo económico en esta nación. La elección de presidente en Perú, en el cual los dos finalistas representaban a una misma ideología de derecha y cuyo margen de diferencia fue mínimo, deja una sola lectura al exministro de Relaciones Exteriores Francisco Carrión. Esta es que nuestro vecino del sur está dividido en dos y que solo una reciente alternativa de izquierda favoreció la ventaja de Pedro Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori. Son muy parecidos, salvo en lo que le decía respecto de del temperamento, de ese populismo autoritario que caracteriza al fujimorismo, y no sabemos, aunque todo parecería decir que no habrá ese autoritarismo
del lado de Kuczynski, sino que será una derecha tradicional, muy cercana a los Estados Unidos. Lo que a criterio de Carrión también implica que las relaciones con el Ecuador continuarán por la misma vía en la que se han desarrollado durante las administraciones anteriores, como fueron las de Alan García y el saliente Ollanta Humala. Se mantendrá esta buena vinculación que ha habido desde la suscripción de los acuerdos de paz. En eso coincide el ex vicecanciller Quinto Lucas. Argumenta su posición en la institucionalidad de diálogo que se ha logrado en los últimos años entre Ecuador y Perú, principalmente con el desarrollo de gabinetes binacionales. Logró cerrar el límite marítimo, cosa que no se había logrado nunca, con un posicionamiento firme desde el Perú y desde el Ecuador. No obstante, en lo referente al impulso a la integración regional es escéptico y considera que el papel del mandatario peruano también será similar a la de sus antecesores. Esto es, que no buscará la afectación de organismos como UNASUR, pero que tampoco respaldará su fortalecimiento. Sino que van a tener una postura mucho más de fortalecer la Alianza del Pacífico y de alejarse, no es que van a salir de la UNASUR ni de la CELAC, pero de alejarse de posturas integradoras como las que han tenido los gobiernos progresistas. El nuevo mandatario peruano estará al frente de su país por un periodo de 5 años. Alex Llanos, Ecuador TV. 14 horas con 12 minutos, 1 hora menos en Galápagos, Mariuxi, debemos hacer una primera pausa. Así es, Gustavo. Nosotros al regresar les contaremos sobre la opinión de los pobladores de Pozorja, que reconocen los beneficios de la construcción del primer puerto de aguas profundas en nuestro país. Con esa y otras noticias, volvemos. Rodando Ecuador. Próximamente. Hay cerca de 7.000 millones de seres humanos viviendo en la Tierra y la población está aumentando en más de 2 personas por segundo. 200.000 personas cada día. Cerca de 80 millones de personas cada año. BBC. ¿Cuánta gente puede vivir en el planeta? Este viernes, 20:15. Ecuador TV, somos todos. Nuestra historia es compleja. Mi abuelo me mostraba, ¿no? Me decía, tienes que volver al pueblo y sembrar quinoa, ¿no? Dispareja, absoluta, abnegada e inocente. Nuestra historia es aprendizaje, conciencia y cultura. Riquísimo, Chancho Mundo. Nuestra historia no se repite si no es en la mente de quien no la conoce. Demen su sabiduría, demen su hablar, su quemón. Nuestros pueblos. Estreno, viernes 10 de junio, 23:30. ¿No es aquel mercader de esclavos? Dios mío, Yetur. ¡Oye tú! ¡Oye! ¡Oye, ven acá! ¿Qué quieren de mí? No me digas que no nos recuerdas. Sueños de Egipto. Hoy, 19:30. Ahora sé quiénes son ustedes. Son los hermanos de José. Ecuador TV, somos todos. Mariuxi, amigas y amigos, retomamos la información con lo anunciado antes de irnos a la pausa. Así es, Gustavo. Ecuador es un país atractivo para la inversión extranjera. Esto ya quedó evidenciado con la firma del contrato para la construcción de un puerto de aguas profundas en la población de Pozorja, provincia del Guayas, por parte de una empresa de Emiratos Árabes Unidos. El gobierno nacional... Con la firma el pasado lunes del contrato de alianza público-privada para la construcción del puerto de aguas profundas en Pozorja, provincia del Guayas, el país se pone a la vanguardia del transporte marítimo a nivel mundial. Va a incrementar el desarrollo comercial, permitiendo el ingreso de barcos de gran calado al país y va a dinamizar enormemente la economía ecuatoriana. El acuerdo se lo hizo con la empresa Dubai Port World Investment, representada en el Ecuador por el consorcio Novis, y contempla una inversión de $1.200 millones por parte de la concesionaria.
DP World realizará el desarrollo, construcción y mantenimiento de las instalaciones, la operación del servicio público del puerto de aguas profundas de Pozorja. Mayores conexiones con el comercio, con distintos socios en el mundo, que favorecerán al comercio con este país, el Ecuador. El acuerdo tendrá un plazo de 50 años y durante este periodo el Estado ecuatoriano tendrá la facultad para controlar el trabajo de la empresa. Este contrato es parte de la inversión extranjera que llega al país y que dinamiza la economía a través de acciones como la creación de 2.000 plazas de trabajo directas. Además, se creará una zona especial de desarrollo económico, sede. Entre los beneficios tributarios están 5 puntos menos en el pago del impuesto a la renta, exoneración del impuesto a la salida de divisas por los pagos realizados por la importación de productos, etc. DP World Investment es la tercera empresa líder en su categoría a escala mundial. En la actualidad administra 70 terminales marítimos en 31 países. Incuestionablemente yo creo que va a favorecer a todas las actividades productivas. Este contrato permite al país, sin invertir un solo centavo, impulsar el desarrollo económico de las zonas donde se ejecutará el proyecto y de todo el Ecuador. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Como un contrato transparente y que cuida los intereses del país, calificó la empresaria ecuatoriana Isabel Noboa Pontón a la alianza público-privada que permitirá precisamente construir un puerto de aguas profundas en la zona de Pozorja, en la provincia del Guayas. Esto ante las críticas hechas por el precandidato a la presidencia, Guillermo Lasso. La firma del contrato que permitirá la construcción de un puerto de aguas profundas en Pozorja, provincia del Guayas, fue criticado por el precandidato presidencial Guillermo Lasso, quien a través de su página web aseguró que es una concesión a dedo, sin que medie un concurso público internacional. Estos comentarios fueron refutados por la presidenta ejecutiva del consorcio Novis, Isabel Noboa Pontón, quien a través de un comunicado de prensa aclaró: el puerto de aguas profundas de Pozorja no es una concesión, ni ha sido otorgado a dedo, ni usando la vía menos transparente, ni haciendo las cosas al apuro. En el comunicado, la empresaria guayaquileña además señaló: la empresa DP World lleva más de 4 años luchando por el puerto, manteniendo reuniones con los más altos funcionarios, buscando los mejores intereses para ambas partes. Y que se lo ha hecho respetando la Constitución y las leyes vigentes que regulan este tipo de inversiones. En otra parte del comunicado se señala que la contratación directa no significa bajo ningún concepto ausencia de garantías para los intereses del país. En su publicación, el precandidato Lasso también asegura: la falta de transparencia obliga a un futuro gobierno a fiscalizar todo el proceso para revisar sus condiciones. A lo que Noboa respondió: cualquier gobierno futuro tiene todo el derecho de ejercer su potestad y fiscalizar o revisar el procedimiento que se ha seguido en este emprendimiento. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Este miércoles, representantes de varios medios de comunicación recorren las instalaciones de la refinería de Esmeraldas para constatar la operatividad de la planta y el trabajo que allí se cumple. La visita, en la que se incluyen lugares como el laboratorio de calidad, está encabezada por el gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde, y otras autoridades de la estatal petrolera. Y entre este miércoles y jueves se van a desarrollar talleres de trabajo de cara a la conformación de la Red de Investigación Geológico-Minera, cuyo objetivo es impulsar programas y proyectos que vinculen el sector académico, también el social y público en temas de investigación. El trabajo que resulte de esta red será vinculante para los proyectos mineros estratégicos que se desarrollen en el país. Más información de interés. Nuestros equipos de noticias continúan recorriendo las zonas afectadas por el terremoto de abril en Manabí. César García nos informa desde Jama sobre el avance de obras por la reconstrucción. Gracias, muy buenas tardes. Grabamos este informe desde lo que será en un futuro muy próximo el reasentamiento del Matal, a pocos minutos de la ciudad de Jama, en donde se albergarían aproximadamente unas 250 familias, las cuales contarán con todos los servicios básicos para poder tener un bienestar para el futuro de sus familias. A continuación les presentamos los detalles de esto y sobre lo que acontece en el avance de la reconstrucción en la ciudad de Jama. En Jama todos suman manos para recuperarse de los efectos del terremoto.
Julio junto a su familia usan los restos de la que fue su casa y así volverla a parar. Esta era una casa patrimonial, entonces antes de demolerla tratamos de recuperar todo lo humanamente posible, madera, horcones, y con eso mismo estamos tratando de hacer una ramada para poder trabajar, porque prácticamente tenemos dos meses sin ganarnos un centavo. Aunque el dolor es una prueba diaria, hay casos como el de Marcos, quien perdió su familia y 3 hijos. Solo uno se salvó, motivación suficiente para continuar. En este kiosco se gana la vida vendiendo recargas de celular. Para ganarme la vida, porque no puedo hacer fuerza, porque la columna todavía la tengo de vía. Tenía unos $200 que me ayudaron por ahí, y con eso estoy trabajando. Por personas como estas, el trabajo es incansable. En el sector del Matal se compacta el suelo en 7 hectáreas del municipio de Jama, en donde el gobierno nacional por medio del Midubi levantará un reasentamiento con todos los servicios básicos. Para aproximadamente 257 familias, con todos, o sea que hay aproximadamente 7 hectáreas que está considerada que entren todas las personas que están en los albergues. Hay $60 millones ya en el Banco de Desarrollo que se llama ahora para arrancar con proyectos vistosos, para que la gente en Jama comience a crecer, porque lo que es regeneración urbana, casas, servicios básicos, lo va a hacer el gobierno nacional. Esto es con responsabilidad, es con servicios básicos, con agua, luz, alcantarillado, con todo. Esto mientras las carpas del MIES continúan receptando información de las cerca de 400 familias damnificadas para canalizar los distintos bonos. Nos han atendido muy bien en cuestión de comida, todo se ha preocupado y él nos visita. La semana pasada estuvo aquí en Jama. Así las esperanzas se renuevan día a día en Jama, en donde su gente escribe una nueva historia. Con cámaras de Luis Chiliquinga y José Luis Rodríguez, César García, Ecuador TV. En nuestras siguientes emisiones informativas les estaremos proporcionando más detalles al respecto de los avances de estas obras en Jama y también sobre lo que acontece en Pedernales, en donde se registró el epicentro del terremoto del pasado 16 de abril. Muy buenas tardes. Buenas tardes a César, muy buen trabajo a todo el equipo también. Les contamos ahora que Telesur continúa con sus entregas especiales sobre la presencia de la CIA en Ecuador. Durante su programa de este martes, el secretario de Comunicación, Patricio Barriga, se refirió a este tema y la postura que ciertos medios de comunicación tienen en nuestro país. Durante el programa Es Noticia de Telesur, el secretario nacional de Comunicación de Ecuador, Patricio Barriga, habló sobre la actitud de ciertos medios de comunicación con el gobierno de Rafael Correa. Y hemos visto que el ataque ha sido feroz en los medios de comunicación, que como usted lo ha dicho inicialmente, pretendiendo escudarse en una falsa defensa de la libertad de expresión, en una falsa defensa de los derechos de las personas, evidentemente esconden este tipo de intereses que más bien van en el orden de la protección de intereses inconfesables políticos de una derecha que está detrás de estas personas. A lo largo del programa especial que hace referencia a la presencia de la CIA en Ecuador, la cadena televisiva venezolana muestra cómo portales electrónicos como Plan B, dirigido por el periodista Juan Carlos Calderón, y la Fundación Mil Hojas, cuya directora es la política Marta Roldós, son financiados por la agencia estadounidense National Endowment for Democracy, NED. Ese financiamiento, el origen de esos recursos con los cuales operan estas plataformas digitales, pues tienen claros objetivos de desestabilizar a gobiernos progresistas y de evidentemente legitimar a aquellos y una política que viene de derecha. Patricio Barriga lamentó la postura de ciertos medios de comunicación y periodistas de Ecuador que han buscado lesionar a través de la desinformación el proceso político que vive Ecuador, pretendiendo instalar el miedo y afectar el ánimo de la ciudadanía con la coparticipación de entidades externas. Estos consorcios, estos emporios mediáticos, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, en fin, y estos tanques de pensamiento como Freedom House, que están permanentemente produciendo información para efectivamente lesionar la reputación de los gobiernos progresistas. En el programa de Telesur, además se mencionó a blogueros como Gabriel González de Crudo Ecuador, Martín Padares de Cuatro Pelagatos y José Hernández, quienes constantemente critican al gobierno nacional. En esta batalla nosotros hemos salido bastante bien librados, pese a todas las canalladas que se han expresado a través de las distintas plataformas que están manejando
Las redes sociales se han convertido justamente en eso, en cloacas, verdaderas cloacas en donde no existe una verdadera discusión de los grandes temas de interés nacional, sino simplemente una disputa política, pero bajo ese esquema de una guerra sucia. Las entregas especiales de Telesur sobre la presencia de la CIA en Ecuador continuarán a lo largo de esta semana. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. En otro tema de interés, Carlos Pareja Yanuseli compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea que investiga casos de ecuatorianos relacionados con empresas offshore. El primero en ser recibido por la Sala Especializada de Justicia fue Cristian Cruz, superintendente de bancos, quien aseguró haber solicitado ya información a su par de Panamá sobre la intervención de capitales provenientes del Ecuador en entidades financieras de ese país. Que nos hagas llegar quiénes son los accionistas que como personas naturales han comprado las acciones de los bancos que van operando. Después llegaría el turno de Carlos Pareja Yanuseli, exministro de Hidrocarburos, quien de entrada negó conocer acerca de los vínculos de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, con empresas en paraísos fiscales, razón por la que hoy se encuentra en prisión preventiva. No conocía ninguna actividad ilícita o ilegal del ingeniero Alex Bravo, tajantemente tengo que decirlo. Entiendo que también debió establecer controles sobre los contratos y la información que poseía quien era su brazo derecho en esta institución estatal. De la misma forma, Pareja Yanuseli negó tener empresas offshore. Creo que si hubiera tenido, hubiera salido en todos los medios de comunicación en primera página. Sin embargo, las inquietudes de los legisladores fueron insistentes. Por ejemplo, en cuanto a la cesión de una vivienda en la vía San Borondón en favor de sus hijos. No transfirió este bien inmueble a propiedad de sus hijos de la empresa GEA Proanza S.A. GEA Proanza es de mis hijos, pero no es de mi propiedad. Y sobre la participación de Carlos Pareja Vilés, uno de sus hijos, en una empresa que era proveedora de la estatal Petroecuador. ¿Usted conocía que su hijo tenía esta relación con las empresas de Petroecuador? Bueno, sí. ¿Era legal el que su hijo participe con Petroecuador? Con Petroecuador nunca. No, con Petroecuador jamás. A los integrantes de la Comisión de Justicia, la comparecencia de Pareja Yanuseli les dejó varias dudas, por lo que no se descarta pedir su presencia una vez más. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en lo internacional, la Comisión del Senado de Brasil, encargada del juicio contra la mandataria suspendida Dilma Rousseff, escucha este miércoles a los primeros testigos de los denunciantes, entre ellos el fiscal Julio Marcelo de Oliveira, el auditor Antonio Carlos Costa Ávila del Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano de supervisión del Poder Ejecutivo, además de otras 4 personas propuestas por algunos senadores. En Reynosa, México, fueron rescatados 21 migrantes, entre ellos 16 adultos y 5 menores de edad, luego de un operativo de las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de personas. En este grupo hay ciudadanos guatemaltecos, hondureños y ecuatorianos. Fueron rescatados luego de una llamada anónima que indicaba que estaban asilados en una casa para luego ser trasladados de forma clandestina a los Estados Unidos. Hillary Clinton se convierte en la candidata del Partido Demócrata para las elecciones en Estados Unidos. Además, un nuevo ataque con coche bomba en Turquía deja 2 muertos y varios heridos. En Venezuela, la oposición anunció que el Poder Electoral declaró válidas 1,3 millones de firmas, 6 veces más que las requeridas para solicitar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Las rúbricas fueron entregadas el pasado 2 de mayo. En Brasil fue cancelada la sesión donde se tenía previsto votar sobre la continuidad del mandato del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. El relator Marcos Rogério pidió más tiempo para hacer un análisis detallado de la propuesta de una sanción menor, además que presentará sus alegaciones finales para que sean sometidas a votación. En las elecciones primarias en el último supermartes, los ganadores son Hillary Clinton y Donald Trump. Tras los primeros resultados, ambos aspirantes pronunciaron discursos en los que se atacaron el uno al otro. Clinton consiguió las victorias en Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur. De su parte, Sanders logró triunfar en Dakota del Norte y Montana.
Un buque guardacostas italiano llegó al puerto siciliano de Posalio con 223 migrantes y refugiados a bordo. El grupo está compuesto por 170 hombres, 24 mujeres y 29 niños procedentes de Somalia, Sudán, Egipto y Siria, y fueron rescatados en el mar de acuerdo a la información de la Guardia Costera italiana. En Turquía, un atentado con coche bomba contra un cuartel de la policía cerca de la frontera con Siria dejó varias personas heridas. Además, 2 uniformados murieron en la explosión que se produjo en una carretera principal donde hay cafeterías, tiendas y bancos. En la ciudad de Midyat. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Hasta aquí esta jornada informativa. Mariux y amigas y amigos, agradecemos su compañía. Gustavo, que tengas una excelente tarde, también a nuestros compañeros de Guayaquil. Nosotros nos despedimos, usted sigue en sintonía de Ecuador TV, buen provecho, 7 de la noche, más noticias.